vivencias de juristas, el doctor Julio Elías Mayaudón. Quiero hablar ahora del Julio Elías Mayaudón magistrado. ¿Cómo fue tu incorporación allí? Sí, mira, Ángel, déjame terminar lo del código porque esto para mí es muy importante. Sí. Te digo que yo fui cuando la mano zurda del doctor Roberto no podía, tenía que salir yo a hacer frente. Hice frente al fiscal, que era mi amigo, lo recibí en mi casa, estuvo conmigo en Alemania, y a Jesús Ramón Quintero, que lamentablemente fue un gran asesor, pero luego se une al fiscal y me tocó a mí enfrentarlo. Lamentablemente cuando muere ya todavía tenía el resentimiento hacia mi persona. Fui yo quien le respondí. Lamentablemente estoy en Achagua y no tengo los recortes de periódico que los tengo en Malvesia. Pero fue un enfrentamiento muy fuerte contra lo que yo llamaba los murciélagos del proceso. Pues, estaban acostumbrados a esa justicia de medianoche al día, a las parafernalias de los procesalistas, esos grandes penalistas, caraqueños sobre todo, en enfrentamientos. Esas grandes potencias penales caraqueñas se opusieron a nosotros en la provincia. ¡Ah, caramba! Eso no lo sabía. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Es decir, el nacimiento del COP trajo un enfrentamiento entre la justicia, entre el derecho, digamos, de la provincia y el derecho caraqueño. Interesante eso. Sí, cuando llegaba un caraqueño a Valencia, sí, viene un abogado de Caracas. Eso, sobre todo al comienzo del código, viene fulano de tal, pero si ese fulano de tal no sabe del sistema acusatorio, no conoce nada, es un abogado pues, que vivía del viejo sistema y no llegaban al tribunal nunca. En las comisarías de la PTJ era que se ejercía ese derecho penal. Eso yo lo dije muy claro, pues me negué enemigos por todos lados, como consecuencia de mi enfrentamiento. Los demás tenían una mano zurda y éramos, pero yo era, no sé, apasionado, muy apasionado, estaba en eso no por dinero ni nada, era mi vocación. Si no hubiera quedado aquí en Apure sería millonario, pues. Pero no era lo que yo quería. Disculpa, bueno, tenemos que apurarnos, Julio Elías, por el tiempo, ¿no? Acuérdate. ¿Cómo llego yo al Tribunal Supremo? Ajá, primero, mi aventura política siguió y me lancé gobernador por Apure, con el apoyo del MAS, de Convergencia, por supuesto, del Partido Comunista, de grupos de izquierda, menos del partido de Chávez. A pesar del candidato de Chávez era el que me había propuesto a mí, Cristóbal Jiménez, mi gran amigo, el cantante, que fue el candidato de ellos, era el que me había propuesto a mí, y el MAS me apoyó, el MAS nunca me abandonó. Y Convergencia, pues yo seguía. COPEI me abandonó, por ser que también me apoyaba, pero no sacaron, se polarizó la cuestión y no salí. Lo cierto es que llego y participo, me inscribo y me apoya, a pesar de que ya yo no existía en el partido de Sala Roma. Es una cuestión política. Uno llegaba por su currículum, pero después eso lo decidían arriba los políticos. Vamos a estar claros. A mí que nadie me venga con eso de que sí, puedes tener mucho mérito. Mucha gente meritoria llegó, pero el final lo decidían era políticamente. Quizás el único momento que incluyó tanto el partidismo y se preocuparon fue en el último Corte Suprema donde Trojo y otros. ¿Cuándo ingresaste? ¿Cuándo ingresaste al Tribunal? Lo que es que yo llego, me inscribo y Salas me apoya. Yo recuerdo una conversación, bueno, hay que decirlo, eso era así, una conversación entre el Pollo Salas y Miquelena para que yo aceptara la primera suplencia. Presentó a Blanca Rosa, muy meritoria, por supuesto. Yo no aspiré en ningún momento, sino a ser juez penal y primer suplente. Yo creo que fui el único que puso primer suplente, porque no eran mis aspiraciones, era seguir en la universidad, dedicarme, estaba dedicado al ejercicio y estaba emocionado con el ejercicio, bastante emocionado en ese momento, pues. Por eso no, dije, bueno, sí, esta oportunidad. Lo cierto es que salgo, pues, de primer suplente, me incorporo,
tuve la oportunidad de cazar la sentencia para dar mis ideas. Y el poco tiempo que tuve, sentencia sobre la nulidad, sobre cantidad de cosas, tuve una frustración con el dolo eventual que no lo pude completar, pues si no me salvaban el voto, pero corregí el error que cometió el amigo Angulo, pues de mixtura de dolo y culpa, y eso lo aclaré yo en mi decisión. Hoy no lo hubiera tomado si no me hubieran dejado Sí, yo voy a detener, penalizar. Voy a detener allí un poco. El magistrado, un momentico, el magistrado Mayaudón de verdad hizo una excelente ponencia en materia del dolo eventual, un tema que a los penalistas nos convoca mucho, ¿no? En la sala de casación penal era con respecto al caso Abengoa. Previamente ya hubo una decisión de Angulo Fontivero en la sala de casación penal en diciembre de 2000, y después hubo una decisión de la sala constitucional, pero esa decisión bajo la ponencia de mi conversante, el doctor Julio Elías Mayaudón, a mi criterio, es la más tensa frente al tema del dolo eventual. Es una cosa bien importante, ¿verdad? Luego fue revisada por la sala constitucional por razones procesales, pero en la esencia eso es la mejor en materia de dolo eventual. Sí, mira, yo tuve varias decisiones que me motivaron bastante. Sobre todo, yo no era el Jorge del uso alternativo del derecho únicamente para absolver y para aplicar justicia propia, sino que también lo utilicé para condenar. Yo condené a 29 años y 9 meses y no sé cuántas horas a la joven que mató al padre y dejó que la vida. Mira, que yo era, no puede ser, porque manejaba sobre eso, pues tengo mi posición. La administración no puede entrar en materia de pena y hoy en día sabemos que la administración pública, sobre todo con esa ministra que tuvimos, pues es la que ordena cómo son las penas. Pero eso es otra cuestión. Ya casi para terminar, dejaste de ser magistrado. Este libro lo publicaste. Este es un libro muy bueno, El debate judicial en el proceso penal. El 2002. El 2002 fue el primer libro sobre técnica legislativa, técnica de litigación en Venezuela. Fue el primero porque va directamente, a pesar de que tiene... Recuerda que para mí la unidad práctica, teoría, nunca es separable. Entonces la primera parte es dedicada a las pruebas y la segunda parte a las técnicas del litigio. Terminé siendo ya magistrado, estando... O sea, habían algunas decisiones pues, que me interesaban y di ese paso a buscar otras cosas distintas. Hoy estoy trabajando el sistema acusatorio ya en materia de pruebas, pero lo pienso extender, sería mi libro próximo que estoy tratando. Aquí te vemos en diferentes fotos, ¿verdad? De lo que estás haciendo últimamente. Luego que dejaste de ser magistrado, estás dando conferencias, estás en entrevistas, estás asumiendo una actitud muy crítica. Aquí te vemos, por ejemplo, junto con otras personas con respecto al tema de lo que se ha hecho en el Tribunal Supremo en contra de la Asamblea Nacional. En fin. Mira, Ángel, yo recuerdo cuando me llamaste, te dije que en el Poder Judicial me han ocurrido cosas agradables y cosas desagradables. Quisiera contarte una de las cosas desagradables con el permiso de alguien a quien admiro mucho, quiero mucho y respeto mucho, como es mi amigo Alberto Arteaga. Tú sabes que cuando el segundo caso de CAT se había decretado la prescripción de la acción penal y me tocó a mí compartir pues como magistrado, ya yo estaba incorporado, pues eso fue otra historia. Yo me incorporo por Pérez Perdomo y ya había, pues sale una jurisprudencia que sale en contra mía porque la única sala que no dominaba era la sala penal, éramos 3 magistrados, Blanca Rosa, Angulo Fontiveros y yo. Entonces no dominaban la sala penal. Y un ex amigo mío
siempre lo digo el nombre, Jesús Eduardo Cabrera, gran procesalista, eminente hombre de materia de pruebas civiles, no como el gran amigo procesalista Rivero Morales, que ese sí sabe de derecho penal y reconoce la autonomía del proceso penal. Este no, pues este aplicaba los fundamentos de los principios civiles del proceso al proceso penal. Y se empeñó pues en que los suplentes no podíamos terminar nuestros 12 años de suplentes, sino que había que cambiarlo para poder controlar, y inventaron aumentar los tribunales, pero no nos llamaron a los suplentes, sino que nos sacaron a los suplentes por completo. Pero en el caso mío, ni siquiera el tribunal mío, pues fue el último jubilado, fue Pérez Perdomo, y ya habían sacado al concurso. Ese caso no salió a concurso, sino que cuando llegó al concurso, fueron a escoger, también escogieron cosas horribles porque pasaron ahí. Yo pedí mi jubilación, la merecía, porque tenía ya más de 8 meses en el cargo. La ley judicial no establecía para la corte un periodo, sino que si tenías el periodo de jubilación como funcionario público, yo era jubilado ya de la universidad, había el antecedente Bomezón, el antecedente del decano de la Facultad de Derecho, otros antecedentes que le habían dado su jubilación allí, pues. Y era profesor de dedicación exclusiva, titular, jubilado, pues, me correspondía. Iván me le iba a dar. ¿Y quién se opuso? Jesús Eduardo Cabrera dijo que no iban a crear un precedente que no la jubilación. Pero eso quiero decirlo, pues, porque lo siento, hay que decirlo. Y el otro cuestión es la del... Si yo tuve una participación activa en el COP, fue en la participación ciudadana. Primero, por los tribunales vecinales que ya la había trabajado. Y segundo, si bien fue una proposición, acción, no del fiscal Badel, ojo, lo del jurado fue una proposición de la fracción de Acción Democrática, aprobada por COPE y por todo, y aprobada por mí. También me gustó la idea y me metí en eso. Y trabajé bastante, aunque en esto disentían algunos de los asesores, pero bueno, era lo que definía eso, y así se hizo. Y la defendí tanto, mucho, porque eso me causó una ingrata participación. Pero te quería contar, cuando CAP, y quizás vaya a decir un secreto que no estoy autorizado por el doctor Arteaga a decirlo. Él era el abogado, nunca se dirigió a mí a pedirme, jamás. Alberto, nos veíamos, hablábamos de otras cosas, menos de eso. Pero tocó tomar la decisión, y yo tenía una tesis sobre prescripción que no era la de Angulo Fontivero. Angulo Fontivero quería la prescripción por otra vía, le dije, yo no, yo salvo mi voto. El voto salvado de Blanca Rosa no. Ahora, si tomas la prescripción como yo la creo, porque sí creía que habían ciertos que determinaban que no estaba prescrito. Bueno, salió y se declaró no prescrito, con el voto mío. Alberto nunca me llegó a pedir nada sobre Carlos Andrés. Pero después que yo tomo la decisión donde se declara no prescrito, el segundo caso de Carlos Andrés, el de los dineros de Cecilia Mato, etc. Alberto viene y me dice, mira, te voy a hacer una confidencia después que yo tomo mi decisión en contra, pues, de su cliente y de sus intereses. El presidente a mí me prohibió utilizar el nombre de Cecilia. Eso se lo prohibió Carlos Andrés, Alberto Arteaga, y Alberto Arteaga nunca lo asomó. Si lo ha asomado allí, mi decisión hubiese sido otra, aunque consideraba la prescripción, hubiera ido al uso alternativo del derecho y otras cosas, pero no encontré realmente. Eso me lo confiesa después. Yo lo quiero relatar hoy porque es algo que no me deja dormir. Sueño con mi madre reclamándome eso todo el tiempo. Pues, y fue algo tan honesto de Alberto Arteaga y tan honesto de ese hombre que fue Carlos Andrés Pérez. Eso te lo quería contar, y me da un peso encima de decir esto, pues ante mi madre, ahorita que estoy aquí donde paseaba Carlos Andrés y llegaba, pues aquí está el cuarto de mi lado
Dormía con los Mira, esta es tu familia, ¿ok? Tu familia actual. ¿Es o no es? ¿La estás viendo? Sí, son 2 hijas y mis 2 últimos hijos, mis 2 hijas de otro matrimonio. Y ya soy abuelo, tengo 7 nietos. Y entre los hijos mayores, 2 varones, y falta una hija que murió trágicamente en Estados Unidos. Hago mención a esto porque tanto la justicia americana, ella murió asesinada, y el fiscal, a través de mi hermano, se dirigió a mí en una carta y me pidió que el esposo de mi hija pidiera, si el fiscal quería, pues sí, pena de muerte también, o cadena perpetua y yo me pronuncié por la cadena perpetua. Yo no soy partidario de la pero si tienen que escoger, bueno, es la pena de muerte. Pero el esposo de ella pedía pena de muerte y en un mes estaba condenado. Eso me impactó bastante y siento una gran admiración también. Y si yo te pidiera una canción a tu esposa, que se ve aquí en esta foto, con tus hijos, en ese bello paisaje, ¿eso es dónde? Sí, eso es en el Hato Nuestro, en Capanaparo. Es una belleza. Capanaparo. De Hato, una de 500 hectáreas. Entonces, ¿qué canción le dedicarías a esa hija? Que me la canta todo el tiempo. Ella sabe que me gusta y ella canta. Pero me la canta en reuniones familiares. Y mis 2 hijos, el menor baila joropo bastante. El otro es un intelectual, se la pasa metido en la computadora y tiene su canal de YouTube hablando de los dinosaurios y bueno, se sabe como no sé cuántos nombres de dinosaurios y tiene otras, son totalmente distintos. Uno es un llanerito. Bueno, y el otro es, gracias. Bueno, mira, gracias por tu tiempo, Julio Elías. Tú sabes que yo al final siempre hago unas preguntas puntuales, etcétera, pero ya en aras del tiempo ya no me va a quedar tiempo, valga la cacofonía, para hacerlo. Solamente te pregunto, ¿estás esperanzado? ¿Crees que este país tiene salida? ¿Cómo te ves tú en los próximos años en este país? Mira, te voy a contar algo. En la última misa que asistí, hubo un pasaje que me llamó la atención, de saber esperar. Y así como uno tiene esperanza, tiene que saber esperar. Y yo aprendí, y lo vengo practicando, a saber esperar. Yo creo que si esperamos, las cosas están cambiando. Ya tenemos que pensar en algo distinto, no en sustituir al gobierno, a ir a elecciones nada más, no. Vamos a pensar en la misma Constitución, en cómo cambiar todo ese sistema judicial podrido que tenemos, el sistema económico, la descentralización. Por Dios, no puede ser. ¿Para qué vamos a escoger alcaldes y a gobernadores que no van a gobernar ni van a hacer nada? Eso hay que pensarlo. En la posición, pero una posición con un fondo totalmente distinto, porque sí, la Constitución fue una traición a sus principios y no se cumple y dejó muchos vericuetos abiertos y muy fácil de evadirla. Julio Elías, ahí en la imagen está la imagen del Nazareno, ¿lo está viendo, no? Sí, como Nazareno de tu pueblo donde estás ahorita en Achagua. Haznos una infidencia. Dinos aquí, ante todo, la oración secreta que le haces ahorita al Nazareno. Queremos escuchar la oración, lo que le pides a ese Nazareno, pero en alta voz. Mira, Nazareno de Achagua, yo no te sigo pidiendo. Yo quiero que me exijas. Ya te he pedido demasiado. Y ahora lo que quiero es que tú me exijas, que me vas a exigir que siga colaborando, que siga siendo más humanista, más humano y que lo poco que me queda de vida lo dedique pues a cambiar a nuestro país, nuestro sistema. Eso es lo que le pido al Nazareno ahora. No le sigo pidiendo. Todos los días pedimos y acudimos al Nazareno a pedirle. Solo pedir, pero no damos. Y a Cristo, a Dios hay que darle, no solo pedirle. Julio Elías, muchas gracias. Abrazos, hermano.
de verdad no sabes cuánto me satisface esta conversación. No pretendo ser periodista ni entrevistar a nadie, sino solamente conversar, donde hablaste de lo humano, de lo divino, de lo sagrado. Iba a decir de lo obsceno, pero no hay nada obsceno. Y bueno, muchas gracias. Abrazo, hermano. Hasta luego. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Ok. Hasta pronto. La catira o la morena, por cuál me decido yo. Quisiera hacer un orfebre para fundirla a las dos y hacer una joya de ella y que la bendiga Dios.